Vamos a continuar usando el libro de Daniel. Estaremos entrando y saliendo del libro de Daniel. Pero vamos a aprovechar este libro que tiene mensaje increíble, no solamente por el sentido profético, sino por la revelación que tiene nuestro Dios entre los hombres, las convicciones que fomenta, que los hombres pueden formular para con Dios. Amén. Así que por favor, libro de Daniel en el capítulo 3. Y vamos a leer 7 versículos, del 1 al 7, obviamente. Y el tema, mientras algunos lo terminan de encontrar: convicción e identidad. Una vez más, convicción e identidad. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos, hermanos, así que yo espero que usted lea conmigo, amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces. Siga leyendo, hermano. Y el pregonero, siga leyendo, anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Permite que nosotros seamos recipientes de tu gracia y de tu misericordia. Que tu palabra, Señor, siga instruyendo nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, siga dando a nuestras vidas la convicción y la identidad que nosotros necesitamos en este tiempo de nuestras vidas. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no toma su asiento? No deje de glorificar al Señor. Quisiera sacar un tiempo en el que nosotros podamos hablar de este tema en particular. Y yo espero que no se le haya olvidado cuál es el tema, hermano. ¿Cuál es el tema? Repítanos, por favor. Mire, si se le olvida tan rápido el tema, anótelo, ¿está bien? Convicción e identidad. Si esto se le olvida así tan rapidito, le conviene hacer notas en todo, hermano. Amén. Me recuerdo que hay un predicador ya muy de edad, un tremendo teólogo. Me imagino que Gerardo y Mike tienen referencia de él. Estamos hablando de Carballosa. Él explica cuando usted quiere escribir algo y si usted piensa que se le va a olvidar, escríbalo. Y si piensa que es muy importante, pero piensa que se le va a olvidar, póngalo en un cuadrito, cuélguenlo en la cama en la cabecera de su cama, para que cada vez que vaya ahí se recuerde lo que usted no quería olvidar. No, entonces es muy interesante algunas cuestiones que algunos predicadores tienen, pero es muy importante tomarlos en cuenta.
Quisiera que entendamos el punto cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de convicciones. Este es un conjunto de palabras que nos van a hacer reflexionar. Lo importante a veces no es tanto el dato histórico del que podamos hablar. Porque lo que nosotros estamos mirando en el capítulo 3 de Daniel probablemente surge unos 5 años después de cuando los cautivos, cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a Babilonia. Estamos hablando de un periodo de tiempo, repito, donde ellos al menos tienen un par de años, especialmente estos últimos 3, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 en especial ya tienen un periodo de 2 años sirviendo al rey, como gobernadores, como encargados en las provincias. Pero la historia que nosotros, repito, estamos registrando, debe de tener una relevancia más grande, no solamente, repito, por el dato histórico, sino por el momento en que nosotros estamos viviendo. Hablar de convicciones e identidad nunca fue más necesario que en este tiempo. Y tengo que usar este lenguaje porque a pesar de los datos históricos que nosotros podamos hablar a lo largo de la historia de la iglesia, este es un periodo de tiempo donde se niega y se está negando con mayor énfasis, hermano, la credibilidad de las escrituras. Es un periodo de tiempo en que aún los teólogos de hoy en día, escúcheme bien, aquellos que se supone que estudian las escrituras, están poniendo en duda la existencia aún o la integridad de las escrituras como reales, como verdaderas. Estoy hablando de gente que está dentro de este grupo que llamamos estudiosos de las escrituras, pero que en último tiempo hay un grupo de ellos que está intentando hacer mirar que las escrituras no son del todo ciertas, ni todas son del todo completas. ¿Está bien? Así que no voy a entrar obviamente en semejante situación, pero quiero dejarle dicho a usted que en este periodo de tiempo, solo considerando su vida, su entorno o nuestra vida, nuestro entorno de donde estamos viviendo, más que nunca necesitamos tener convicciones sólidas que reflejen nuestra identidad. Por ende el tema, la convicción es lo único que hace que usted sea alguien. Sin convicciones, el hombre va a terminar por ser lo que sea, menos una identidad específica. La palabra convicción obviamente proviene de una palabra latina que se pronuncia como convictio. Y hay otra segunda como convictionis. Estas dos, la primera tiene que ver con creer firmemente algo y la otra es ser dueño de una verdad. Esta es la idea que se tiene con convicción, es decir, ser dueños de una verdad, creer una verdad que para ellos o para el que tiene la convicción debe ser absoluta. Ciertamente que cuando nosotros hablamos de verdades absolutas, no estoy refiriendo a ese contexto, sino a su convicción del hombre. Tiene que tener una convicción sólida y cuando la tiene sólida, sabe hacia dónde va, sabe a dónde apuntar, sabe a dónde caminar, sabe cuál es su meta. Pero si no tiene convicción e identidad, no sabe a dónde ir. Quiero que entienda, este es el meollo del asunto. El gran beneficio de tener convicción es que usted sabe exactamente hacia dónde se encamina. Si las dudas están en nuestra cabeza, que no sé realmente a dónde voy, que no sé realmente a dónde estoy apuntando, tengo que empezar a mirar cuál es esa convicción que yo tengo o estoy escaso de ella. La manera de definir convicción probablemente lo podemos usar en 4 expresiones. Uno que tiene que ver, hermano, con creencia. Y la creencia tiene que ser una creencia fuerte, firme, en algo o en alguien. Esa es la manera de entender convicción. Lo segundo es certeza. Repito, primero es tener creencia, tener certeza en su aprobación. Usted está certero, está cierto, está convencido porque sabe que de dónde está tomando la información es perfectamente verdadera. Lo otro es que tiene que tener aceptación. Y aceptar, hermano, tiene que ver con aceptar algo o a alguien.
Y ahí nosotros, y al menos en estas cosas, tenemos que resaltar, obviamente, la persona del Señor Jesucristo. Tenemos que hablar de la persona del Espíritu Santo. Tenemos que hablar del Padre, hablar de esta deidad. Tenemos ya que empezar a hablar de las Escrituras. En cada uno de estos aspectos tengo que estar convencido en qué, en quién, cómo he creído. Porque la convicción, repito, se basa en este conocimiento. Si no hay este conocimiento, repito, es muy difícil darle al blanco. Amén. Por último, nosotros hay una frase que llamamos sensación. Y esta palabra de sensación realmente lo que quiere decir es que tiene seguridad de lo que aprueba. Repito, tengo que entender cuál es mi fe, resumiéndolo, en qué baso mi fe. ¿Cómo es que yo he aceptado semejante fe? ¿Y qué es lo que me da la seguridad de mi fe? Cuando yo puedo asimilar estas cosas, entonces empiezo o tengo una convicción que comienza a darme personalidad, identidad. Estoy en un simplemente introducción al tema, hermano. El efecto que produce, hermano, la identidad definitivamente va a tener rasgos de una persona, o son los rasgos de una persona que determina quién es. No es simplemente me llamo Alejandro, no es simplemente me llamo Juan, no es simplemente me llamo Antonio, no. Antonio, Juan, Alejandro, Pedro, como se llama, tiene una personalidad definida. Eso lo provoca las convicciones. Cuando nosotros hablamos de identidad, obviamente estamos entonces hablando de una personalidad. Entonces yo sé que tal individuo, tal persona es un hombre confiable o es un hombre no confiable. Tal individuo, tal persona, resulta entonces que es un hombre de fe o es un hombre no de fe. Lo que define al individuo se refleja y lo hace mirar delante de los demás lo que él es. ¿Me está siguiendo o ya los enredé? ¿Estamos hasta ahí bien? Entonces dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien expresó en cierto momento: un individuo sin convicciones pasará desapercibido y cuando ya no esté en este mundo nadie se acordará de él. A ver si me entendió. Un individuo sin convicciones, y voy a hablar de convicciones propias, porque el problema es que hay muchos que creen que tienen convicciones y todo lo que hacen es reflejar a otro individuo en sus palabras, en su carácter, porque admira cierto personaje, entonces actúa, piensa y habla como cierto personaje, pero él como individuo no tiene convicciones propias. Cuando nosotros hablamos de tener convicciones, es un conjunto de cosas. Hermano, hay una experiencia, hay una historia. Las convicciones se formulan, hermano, por la relación con la familia, con los líderes, voy a usar la palabra eclesiásticos, con los líderes religiosos, con los líderes seculares en las escuelas, los hermanos, los amigos. Todo lo que rodea esa historia que tenemos cada uno de nosotros es lo que va a determinar en cierto momento la personalidad de cada uno, dependiendo cuál es la influencia que nosotros permitimos de los demás o de lo que nosotros, esta es la parte más importante para mí, de lo que yo permito ser influenciado por la palabra, por la verdad de Dios, por la deidad, por la persona del Hijo, por la persona del Espíritu Santo. Cuando voy formulando esa forma de vida a mi alrededor, cuando le voy dando forma, eso es lo que va creando convicción y carácter. Esto es lo que nos va definiendo quiénes somos, cómo somos, pero lo más importante, nos hace tener identidad. Es muy importante que nosotros reconozcamos que la Escritura nos llama hijos de Dios. Y cuando nos llama hijos de Dios, obviamente es porque tiene características
Porque el Hijo, hermano, tiene cualidades. Se refleja Dios en la vida del individuo. Porque tiene la fe no fingida, porque tiene la fe no copiada, sino que tiene una fe que está basada en el Hijo de Dios. Y esto le va dando, repito, el carácter. Cuando me recuerdo esta expresión de esta persona diciendo que un hombre sin identidad es un hombre que va a pasar por el mundo, o un individuo, porque a veces las mujeres dicen eso no es para mí, ¿no? Individuo va a pasar por el mundo. Y cuando llegue su segunda y tercera generación, después de ahí nadie se recuerda de ellos. No sabe cómo se llaman. De hecho, hoy en día es increíble que muchos de nuestros hijos o nuestros nietos no saben cómo se llamaba mi padre. No sé si me entienden. Cuando nosotros comenzamos a mirar eso, simplemente lo estoy presentando como un ejemplo de olvidar, porque no se crea un patrón de identidad sobre ello. Nos comenzamos a olvidar, pero déjeme brincar un poquito más bien al contexto bíblico. En el capítulo 1 del versículo 3, versículo 4 de Daniel, busque por favor en su Biblia. Hubo un grupo voy a usar la palabra hombres, obviamente estamos hablando de adolescentes, jovencitos, pero hubo un grupo que vino en la deportación de Jerusalén, específicamente del año 605, viene un grupo de jóvenes. Y todos estos jóvenes escogidos fueron preparados, hermano, para servir al rey. Vamos a leerlo, ¿lo tienen? Verso 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Lean conmigo verso 4. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿A quiénes iban a traer, hermano? Muchachos. Tenemos un número de ellos, no sabemos cuántos llegaron, no sabemos cuántos entraron, pero lo cierto es que de todo ese grupo hay 4 nombres que vamos nosotros a encontrar en el resto del libro. 4 nombres de todos los muchachos que entraron, de todos los hijos de los príncipes, de los nobles, de aquellos que tenían la posición, de aquellos que tenían conocimientos. 4 nombres sobresalen. Y solamente Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De todo el resto tenemos registro en la escritura. Pero ¿qué pasó con el resto? Eran del mismo pueblo. Voy a usar, tenían la misma cultura. Tenían el mismo Dios. Tenían los mismos conceptos de la religión y del servicio. Tenían la misma escritura. Todos ellos eran entendidos, puesto el rey dice, de esta manera los quiero, escógelos. Y cuando todos estos fueron escogidos, fueron dados a Aspenaz y les dijo, ocúpamelos por 3 años, atiéndemelos, prepáramelos. Y cuando todos fueron presentados, escuche, todo el grupo fue presentado, la Biblia comienza a hablar en el mismo capítulo 1, pero solamente Daniel, Ananías, Misael y Azarías sobrepasaba a todos los demás. Todo el resto de los muchachos no tenemos memoria de ellos. Todo el resto que en algún momento se plantó delante del rey, no tenemos, repito, memoria de ellos. Lo que hace la diferencia entre estos 4 hombres se llama convicción. Porque sabían, hermano, escuche, sabían de quién habían aprendido y a quién servían. La religiosidad, en muchos aspectos, va a romper con las convicciones espirituales de cualquier individuo si no logra entender que su vida tiene que ser, repito una vez más, que su vida tiene que ser el objetivo principal para agradar a Dios. Su vida.
si la vida misma no está comprometida 100% a quien ha creído, sus convicciones, hermano, le dicen, lo miden, que está falto de ello. Porque yo quisiera preguntar hoy en día si a nosotros, hoy en día, nos pusieran a prueba en poner nuestra vida por una acción, ¿qué tomaríamos? ¿Qué decisión haríamos? Ojalá que entienda. Estoy hablando a quienes conocen el pasaje. ¿Me está siguiendo? Estoy hablando a aquellos que se supone que conocemos la Escritura. Porque la prueba de fuego para ellos se presenta justamente en este capítulo. Vuelva al versículo 1 del capítulo 3. Daniel 3, verso 1. Aquí se va a comenzar a plantear la prueba en la que ellos van a tener que pasar. Y ellos van a tener que tomar una decisión de vida. O alguien dijo de otra manera, o de existir. Porque podían seguir existiendo, pero había que doblar las rodillas. O había que poner en riesgo la vida, pero seguir siendo hombres de convicción con su Dios. Amén. ¿Lo tienen, hermano? En el verso 1, ¿por qué no leen conmigo? El rey Nabucodonosor hizo ¿qué cosa? Una estatua. Llámele ahora ídolo. ¿Está bien? De oro, cuya altura era de 60 codos. Póngale 27 metros de altura. Y 6 codos de ancho, 2 metros y medio aproximadamente. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Con el puro hecho de lo que nosotros estamos leyendo, ya sabemos de qué trata la prueba para estos tres. La prueba simple y llanamente consistía en seguir siendo fiel a Dios o doblar las rodillas, cometer idolatría y olvidarse de quién era su Dios. ¿Por qué razón es simple la situación? Para el rey Nabucodonosor, el ser un Dios que recibe adoración y que recibe sujeción absoluta, porque Él es el emperador, Él es la máxima autoridad. Esto es lo que era en realidad el ego de cualquier rey, faraón, como le queramos llamar en aquel entonces, debido a que sus posiciones generalmente, casi en todos ellos, eran considerados como semidioses mientras estaban en tierra. No había manera que alguien pudiera contradecirnos ni rebelarse a sus leyes. Pudiéramos abundar en esto, pero solamente le voy a poner un dato. Ustedes recuerdan en el capítulo 6 que vienen los medopersas, ya no Babilonia, ahora los medos y los persas. Y le dicen al rey, oye, recuérdate que la ley que tú firmaste según la ley de los medos y de los persas es ¿qué cosa? Inquebrantable, no se puede abrogar. Una vez firmada, una vez ratificada, no hay nada que la cambie. Así eran todos los edictos de un rey, porque era rey, pero tenía esa característica de mirarse delante de los hombres como Dios, como un semidios. De manera que cuando nosotros miramos esta posición de Nabucodonosor, va a obligar, escúcheme bien, a la provincia, especialmente en este territorio de Dura, o a quién va a obligar, o quién están supuestos a adorar la estatua. ¿Todos lo recuerdan lo que hemos estado leyendo? Por favor, vaya entonces al verso 2 y 3 para recordarles, porque si no escucho es difícil. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen quienes, lean conmigo, subraye, sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, escuche, todo el gobierno. ¿Alguien me podría decir cuál es el gobierno, al menos como lo conocemos en Estados Unidos, de cabeza al final? ¿Cuál es la dirección que tenemos en posiciones de poder, de autoridad? Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, jueces, líderes políticos y gobernadores, alcaldes. Lo que usted está leyendo aquí, especialmente en el versículo 2,
es que están invitados, escúchame bien, todo líder de todo el imperio, no de un espacio, no de un lugar, no para un grupo. El rey lo que ha hecho es llamar a todo líder en toda parte de la tierra donde estaba Babilonia. ¿Por qué? Porque había que hacer la inauguración de un nuevo culto, de un ídolo. Este era el momento en que ahora Cedrac, Mesach y Abednego, que según encontramos en el capítulo 1, favoreciendo Dios a Daniel. Daniel es favorecido por el rey y Daniel intercede por estos tres y los colocan en trabajos, gobernadores de provincias, para que estén ahí al final del capítulo 1. Así que cuando nosotros llegamos al capítulo 3, en esta invitación resulta que entonces Ananías, Misael y Azarías tenían que estar ahí. Les decía el jueves pasado a los hermanos que estaban acá, porque toqué un poco el punto. O sea, ¿de dónde vinieron ellos y de qué parte? Yo no sé si estaban juntos, no sé si estaban separados, no sé si llegaron juntos, no sé si llegó cada uno por su lado. Lo cierto es que en aquel valle, donde todos se congregaron, sonó todo instrumento de música. Y cuando sonó todo instrumento de música, todos, sin excepción, todos doblaron sus rodillas y se inclinaron hacia donde estaba la estatua. Pero dentro de toda esa multitud que se arrodilló, quedaron 3 personas de pie. 3. Repito, ¿estaban juntos? No lo sé. ¿Estaba cada uno por separado? Yo quiero pensar que estaba cada uno por separado. Alguien puede decir, yo creo que eran buenos amigos, estaban juntos ese día. También es aceptable. Eso no es lo importante. Lo importante es que mientras todo mundo, toda persona, dobló sus rodillas, quebrando cualquier mandamiento, y no sé si en este lugar, en este momento, también había de aquellos mismos jóvenes que fueron presentados al rey. No sé si había pueblo de Judá en este momento, no puedo afirmar nada de eso. Lo que sí sé es que 3 hombres quedaron de pie, delante del rey, delante de todo mundo, y fueron observados de cualquier persona. Cuando ellos quedaron de pie, imagino ellos dentro de su corazón y de su mente, desde que escucharon la ordenanza, dijeron, Señor, nos vamos a poner en tus manos. Y no importa lo que ellos hagan, no importa la sentencia de muerte, porque ellos dijeron, el que no la adore en ese mismo instante será puesto en el horno de fuego. Pero quedaron de pie, aún a costa de perder, ¿qué cosa, hermano? La vida. La única manera de actuar en esta forma, hermano, tiene que ver con convicción. Estás seguro en quien ha creído y también estás seguro que Dios mismo puede librarlos de la muerte. Esto es la cuestión que ellos están viviendo. Repito, la ceremonia tiene que ver con la inauguración de este ídolo. Y quiero usar la palabra nuevo ídolo. Explicaba hace un par de semanas, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de la cuna de todas las idolatrías. Cuando hablamos de Babilonia, hablamos de la tierra de Sinar, hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de lo que hoy es Irak, lo que nosotros llamamos hoy parte de lo que sería parte de Siria, ay, se me olvidó este nombre de este país chiquitito donde fue la invasión por Kuwait. Perdón, Kuwait se llama. Iba a ser por Irak a Kuwait. Kuwait se llama. Toda esa sección, hermano. Lo que repito, lo que hoy simplemente llamamos Irak, llamamos Kuwait, parte de Siria, es lo que se conocía como la Gran Mesopotamia. Cuando nosotros hablamos de Sus, aquella ciudad donde hablamos de aquella tremenda mujer, de aquel hombre Mardoqueo, estamos hablando de los mismos territorios, cuna de toda idolatría. Y me imagino que ellos ahí parados dijeron, Señor, en tus manos nos vamos a colocar. Y bien, hermano, esto es increíble. Por favor, en el verso 4. Dice la escritura, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándense a vosotros. ¿Qué dice? Pueblos, naciones y lenguas.
era no solamente para todos los que habían sido invitados ahí, sino ahora estos ya habían tenido que haber anunciado y seguirían anunciando que cada vez que llegaría aquel día, cada vez que se llegaba el día de San este, el día de San el otro, el día de San aquella, el día de este, era un día de celebración y de fiesta en honor a ese ídolo. De manera que en toda nación, en toda parte, donde alcanzaba el reino de Nabucodonosor, se llevaría a cabo esta celebración. Y no debería de ser ajena a nosotros, ¿no? Porque la manera en que nosotros vinimos, de la manera donde nosotros salimos, todos los días del año están dedicados a cierto personaje, entre comillas, con divinidad. Amén. De manera que eso ni siquiera nos preocupa, lo entendemos exactamente qué es lo que Nabucodonosor había hecho. En el capítulo 2, no vaya a buscar nada, verso 49, Daniel había solicitado, yo les mencioné, posición para ellos, Nabucodonosor se las entregó. Estoy tratando de resaltar Daniel, estoy tratando de resaltar a estos tres personajes que comenzaron a tener privilegio, comenzaron a tener bendición de parte de Dios, porque un día decidieron en su corazón no contaminarse, ¿lo recuerdan? Pero para tomar esa decisión de no contaminarse hay que tener convicciones. Y desde el principio estuvieron dispuestos a poner su vida en riesgo si era necesario, pero no iban a ir en contra del mandamiento, del estatuto, del decreto de nuestro Dios. Hoy en día, y quiero señalar esto, es tan fácil, tan simple para muchos de nosotros hacer la escritura a un lado, hacer el pensamiento de la escritura a un lado, hacer la ley de Dios a un lado, simplemente porque a mí me parece, porque yo quiero, porque no quiero, porque hoy tengo ganas, porque hoy no las tengo, haciendo las cosas simple y llanamente como el resto del mundo hace, sin convicción. No, ¿están enojados conmigo, hermano? Puedes dar gloria a Dios. Estos cuatro muchachos, hermano, definitivamente fueron rodeados de bendición. Y como dijo el enemigo al Señor hablando de Job, oye, tú los has rodeado de bendición. Todo lo que tocan, tú lo bendices. Esta era la experiencia que ellos habían tenido en un lugar de cautividad. Dios los bendijo, pero escúcheme, los bendijo por una sola causa. Decidieron agradar a su Dios, sin importar las consecuencias. Alguien dijo de esta manera: ¿cómo es que estamos agradando a nuestro Dios hoy? La iglesia, voy a usar este momentito, denme un minuto. La iglesia, hermano, tenemos obligaciones y responsabilidades con nuestro Dios, amén. Voy a hacer una pregunta. Cuando nosotros decimos evangelizamos, entendemos esa palabra, evangelizamos. Y si la entendemos, ¿cuándo evangelizamos? Porque hablo de compromiso, responsabilidad y convicción. La iglesia es aquella iglesia que le dijo el Señor, ir ¿a dónde? A todo el mundo. ¿Y predicar qué cosa? El evangelio. Bautizándolos, pero también discipulándolos, enseñándolos que guarden todas estas cosas. O sea, cuando hablamos de evangelismo, no hablamos de repartir tratados. No hablamos de hacer un anuncio. No hablamos de decirle a alguien de la congregación, venga, arrepiéntase, reciba a Jesús. Eso no es evangelismo. Evangelismo es comunicarle la verdad bíblica de la salvación que hay a través de Cristo Jesús. Hablarle de la escritura que redarguye a través del Espíritu Santo su alma de pecado. Hablarle de la verdad bíblica que los lleve al arrepentimiento y tengan en su corazón a Cristo Jesús. Esa es la parte de evangelismo. De manera que entonces vuelvo al punto, o sea, mis convicciones de mi vida hoy en día
¿Cómo las canalizo? ¿Cómo me van a servir? ¿Cómo me hacen, hermanos, ser lo que yo llamo hijo de Dios? ¿Estamos acá? Las convicciones producen identidad. La convicción, repito, da personalidad a un individuo. Las convicciones verdaderas que adquirimos, y voy a hacer énfasis en esto, a través del conocimiento de la Escritura, a través de la persona del Hijo, a través de la persona del Espíritu Santo, son lo que forman nuestras vidas, nuestros caracteres. Pero si mi forma de vida no es la identidad de lo que yo digo que soy, es porque hay una carencia, hermano, de convicción. Ahora, ¿puedo resumir la convicción? ¿Es qué cosa? ¿Nadie? ¿Qué dijimos al principio acerca de la convicción? ¿Hay qué cosa? Certeza, fe en lo que hemos creído. Hermano, déjeme tratar de ir esto. Mire, si hay algo que nosotros podemos rescatar para el beneficio nuestro, es lo siguiente. En aquel momento que aquellos tres están parados y todo mundo de rodillas, los enemigos de estos los observan, el mundo los ve y vienen delante del rey. Voy a tener que parafrasear porque es muy largo. Y aquellos tres se pararon, miraron los enemigos y dijeron: estos tres que no son nuestros y que el rey los colocó en posición, vamos a destruirlos el día de hoy. Oh rey, estos hombres no te respetan, tampoco respetan a tus dioses y tampoco se postran ante la estatua que tú has levantado hoy y que tú dijiste que cualquiera que no se postrara sería muerto en el horno de fuego inmediatamente. Mire, el enemigo siempre va a observarte y va a observarme. Me es muy sorprendente una palabra que me dijo mi hijo, hermano. Y de pronto yo no contesto mucho. Y me dijo: tú eres, por tu ministerio, por tu posición, la persona que tiene que aprender a cuidarse siempre. Y cuando lo escuché, dije: tiene una gran verdad lo que me está diciendo. Pero no solamente por mí traje el pensamiento, porque él decía de esta manera: una palabra que tú digas y que llegue a los oídos de otro va a ser suficiente para dañar. Y yo lo dejé porque estamos hablando de un aspecto que no quiero tocarlo. Dije: tiene razón, y solo me sonreí. Y no sé si él entendió mi mensaje de sonrisa. Yo no me estaba burlando de él. Yo dije: gracias Dios porque piensa. Gracias por estarme avisando. Hermano, el hombre, la mujer de Dios, tiene que aprender a cuidarse en todo tiempo, hasta cuando está en lo secreto. Porque la verdad que para el Hijo de Dios en ningún lugar es secreto. Porque hay alguien que está en el trono que observa en todo tiempo. Y el enemigo tiene oídos en todas partes. Sea por palabras, sea por acción, sea por actitud, sea por carácter, siempre está al acecho. ¿No dice la Escritura, pues, que como león rugiente? Él está dispuesto y ha venido, según las palabras de Jesús, solamente, hermano, para matar, para robar, para destruir. Y aquellos tres están dispuestos, sin importar lo que acontezca, a sufrir esto. El rey todavía viene. Voy a tratar de hacer esto porque es muy largo. Perdón. Viene el rey y le dice: es verdad, Cedrac, Mesach y Abednego. Es verdad lo que estoy oyendo. Que ustedes, ¿qué dicen? No se postran, no me respetan, no adoran a mi Dios, no se postran hasta esta estatua. Lean conmigo el verso 8 mejor, porque si me voy a ir ahí corriendo va a ser muy difícil.
Solamente para tocarlo por encimita y luego vamos a brincar hasta el verso 12. ¿Está bien? ¿Lo tiene el verso 8? Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, ¿cómo? Maliciosamente a los judíos. Cuando el Hijo de Dios, hermano, es acusado, escúcheme, no siempre es acusado con rectitud. Escúcheme bien. Cuando viene de parte del mundo, cuando viene de parte de afuera, va a ser con malicia. Siempre. Porque hay algo que alegra al mundo es la caída de cualquier hijo de Dios. Mientras lo haga tropezar, va a ser felicidad. Vaya por favor al verso 12. Hay unos varones, ¿qué cosa? Judíos. Déjelo hasta ahí. Avance por favor al verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo, ¿con qué? Con ira y con enojo, que trajesen a estos 3 varones. Y dice la escritura, al instante fueron, ¿qué cosa? Traídos delante del rey. Por favor, en el verso 14, habla Nabucodonosor y les dijo, es verdad, escucha esto, que no había dicho el rey que inmediatamente serían puestos al horno de fuego. Pero ahora aparece el rey y los trae delante de él. Y hago la pregunta, ¿por qué? Dice nuestra hermana, para darles algo de oportunidad. Este hombre es perverso y malo. Se está retando su autoridad. No hay razón. Pero escúcheme. Cuando dieron los nombres, cuando los miraron a ellos, se enojó muchísimo. Él fue el que los puso 2 años atrás a su servicio. Estos 3 son los que son en inteligencia, en sabiduría, en comprensión, en misterios, 10 veces más inteligentes que todo el resto. Él los conocía personalmente. Él sabía quiénes eran. De hecho, él sabía que el Dios de Daniel era el Dios de ellos. Y yo solamente quiero tomarme, es mi pura opinión, que tomó la chance de no perder a estos 3 hombres muy, pero muy sabios e inteligentes. Y se tomó el riesgo, quizás se arrepientan. Esto es de parte mía. No dice la escritura eso. ¿Me está entendiendo? Solo estoy tratando de usar el contexto de la vida de ellos, de la posición de ellos, lo que Nabucodonosor miró en ellos. Y él dice, es verdad, y les habla por los nombres. ¿Lo tienen ahí? Verso 14, es verdad, Cedrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. O sea, hace una pregunta, y repito, y los llama por nombre. ¿Por qué? Porque no son desconocidos. Sabe quiénes son. Escuche, lo más importante hoy en día para nuestra vida, hermano, es que donde quiera que estemos, el mundo sepa quiénes somos. Hay una identidad que usted y yo no podemos perder en ningún momento. Todo mundo donde el Hijo de Dios esté necesita saber quién es el que está allí. Y no estoy hablando para que usted vaya y promueva con su nombre, yo soy fulano de tal, hijo de Dios, soy cristiano. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que esté reconocido por carácter, por personalidad, por identidad, por convicción. De eso es lo que estoy hablando. Que el hombre sabe que es una persona íntegra, fiel, confiable. Esto es lo que se observa. Pero lo más maravilloso que nosotros podemos encontrar aquí. Vaya por favor al verso 16. Después de una amenaza que el rey hace, él les dice, miren, no habrá Dios alguno que pueda librarlos de mi mano. Según el verso 15. ¿Está bien? No voy a leerlo. Usted cheque por favor en su casa. Pero el verso 16... la personalidad, la convicción, la identidad va a salir a flote en este instante. Y el verso 16 dice, Cedrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. ¿Qué dice, hermano? Diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. ¿Qué respuesta
es esta al rey? ¿Qué respuesta es esto? Aquel que tiene el control de todo el mundo, de su imperio, obviamente, a su servicio. Él es el soberano de todo. No hay manera que alguien lo contradiga. No hay manera que alguien se pueda parar delante de él y le diga no, o esté en desacuerdo. Pero ellos dicen, no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué las palabras no es necesario? Acuérdate, voy a ser mis palabras, está bien, no está diciendo la Biblia. Acuérdate, 2 años atrás, aproximadamente. El misterio fue revelado de tu sueño. Conociste a Daniel. Conociste al Dios de Daniel y dijiste, no hay Dios más grande que este. Y gracias a eso nos pusiste en posición. Porque tú sabes que ese es nuestro Dios. Y ese nuestro Dios nos prohíbe que nosotros doblemos nuestras rodillas para adorar a algo, a alguien que no sea Él. Hay una convicción clara, repito, pero convicciones para reducir un poquito, hermano. Definen todos nuestros actos, definen todas nuestras palabras, definen todas nuestras acciones. Sin convicción, sin identidad de quiénes somos, hermano, andamos a la deriva. Andamos prácticamente como el mar dentro de una ola y sin timón, que se mueve a donde quiera que la ola lo lleve. ¿Cuánto me está siguiendo? En el verso 17, aún a pesar de que no es necesario que te expliquemos, porque tú ya sabes, esta es la verdad en el verso 16. No tiene razón, no existe porque tú conoces. Pero verso 17, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, ¿cierto, hermano? Del horno de fuego ardiendo. Y no solamente eso, y de tu mano. ¿Qué más, hermano? Oh, Rey, nos librará. Son 3 hombres en medio de una multitud, listos para ser muertos, listos para ser puestos allá. No es necesario que te respondamos. Además, sabe, oh Rey Nabucodonosor, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Y no solamente del horno de fuego, sino librarnos aún de tu mano, de tu enojo, de tu ira. Es impresionante. Verso 18. Y si no, aunque no nos librase, aunque fuésemos muertos en ese horno, sepa o sabe, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. No hay forma. Es muy maravilloso. Nota el verso 19, porque yo cuando compartía con los hermanos el jueves, decía, mira lo que ocurre aquí. ¿Tienen verso 19? La reacción del gran rey Nabucodonosor. Dice que se llenó ¿de qué? De ira, y se desmenudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Espérenme un poquitito. Nosotros leíamos que cuando leemos otra traducción, yo estaba usando Nueva Traducción Viviente, nosotros leemos que el rostro de Nabucodonosor se desfiguró del tanto enojo. Yo creo que a este hombre le quiso dar un stroke. Es una broma mía, está bien. Pero cuando leo correctamente la respuesta de ellos, en quien, hermano, era el soberano de todo, le dicen, no vamos a hacerlo. Y tú no tienes poder sobre nosotros, no tienes autoridad alguna. Nosotros estamos aquí, pero no por tu poder. Estamos aquí porque Él nos trajo para preservar a un pueblo. Escucha, estoy hablando a gente que conoce la Escritura. Está bien, el Señor nos trajo aquí. Aun cuando nosotros pecamos, nos trajo para librarnos, nos trajo para ser un pueblo nuevo, renacido, transformado. Somos el remanente.
Esto es lo que Dios ha hecho siempre con la iglesia, sacar ese remanente que puede, hermano, llevar influencia de convicción, de transformación, de vida, de santidad al mundo, no solamente en aquel entonces, hoy mismo. No estamos aquí por ti, estamos aquí por Él. En el mundo estamos, pero somos de Él. Seguimos estando aquí muchos, y no tengo que colocarme yo, usted no sé, pero a mucha gente como yo hace tiempo que tenía que estar muerto y en el infierno. Pero solo es su misericordia de Él la que hace posible renovación, la que hace posible restauración, la que hace posible que el hombre de Dios pueda surgir de donde no era posible. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Aquel Nabucodonosor no supo qué más hacer. Tanto fue el enojo, tanta fue la ira. No dijo simplemente tírenlos al horno de fuego, sino que dijo auméntenlos 7 veces. Mayor, fuerte, rápido. Quiero que mueran lo más pronto posible. ¿Se da cuenta la convicción a dónde puede llevar a un hombre? Vaya por favor a Hechos capítulo 4 versículo 19, solo para presentar un ejemplo. El 19 y 20, hermanos. Hechos 4, 19 y 20. ¿Lo tienen? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. ¿Y qué cosa? ¿Dónde está Pedro y Juan? En el Sanedrín, en la corte, en la sala de justicia, donde están intentando culparlos, hermanos, donde están intentando hacer que estos renuncien a lo que han creído. Pero la convicción clara de Pedro y de Juan, lo que su pasado les dio a través del tiempo que estuvieron con Jesús, el conocimiento de las escrituras que les fueron entregadas, la revelación de ellas en el tiempo que Jesús estuvo, en la convicción que produce tener el Espíritu Santo de Dios en ellos, esta nueva identidad, esta nueva personalidad que tienen, hermano, los puede llevar a poder responder con toda claridad. Juzguen ustedes. Juzguen, ustedes son los de la ley, ustedes conocen, juzguen. ¿A quién es mejor obedecer, a Dios o a los hombres? Son palabras de gente que tiene ¿qué? Convicción. Pero la convicción, repito, los hace tener una personalidad. Y esta personalidad de estos hombres la vemos reflejada a través de toda la historia bíblica. Son hombres, voy a usar esta palabra, valientes. Individuos que se pueden parar, no importa ante la muerte, están dispuestos a ir ante la muerte. Muchos de los mártires de la iglesia, la razón de su muerte fue una: no negar al Señor Jesucristo como su Salvador de sus vidas. Los llevó a la guillotina, los llevó a la horca, los llevó a la hoguera, los llevó a las fieras, los llevó frente a gladiadores. Fueron muertos de todas formas por no negar el nombre de Cristo Jesús en sus vidas. Eso se da solamente con convicción. Hermano, la iglesia de hoy en día, si hay algo que necesitamos, son exactamente una cosa: convicción en nuestra fe. Es muy difícil a veces lidiar con esta situación. Le voy a decir cuál es la difícil de lidiar. Voy a hablar desde el área pastoral, ¿está bien? Suele muy difícil poder aconsejar, tratar de ayudar a algunos de nuestros hermanos que, entre comillas, por los años que tiene, debería conocer las escrituras.
Debería conocer o al menos lo básico para poder vivir de acuerdo a ella. Pero increíblemente a veces cuando se aconseja, resulta que el consejo que das en lo que tú consideras que es bíblico, la persona no entiende eso. Y cuando no entiende el consejo pastoral a través del consejo bíblico, tú te quedas en el aire. ¿Cómo aconsejo a este individuo que tiene tantos años sirviendo al Señor y con simplemente citarle una escritura no sabe cómo actuar en ella? Carencia. Y eso no le permite tener ¿qué? Convicciones claras. No sabe a dónde apuntar. ¿Se recuerdan lo que mencionaba de aquel cazador que mi padre le dijo, oye, apunta con el otro ojo? A veces andamos caminando así, apuntando al blanco, pero sin apuntarle al blanco. Solamente pensando que voy al cielo, pero no sé si en realidad voy al cielo. Puede ser una pregunta rápido. ¿Cuántos van al cielo, hermano? ¿Cuántos tienen salvación, hermano? ¿Puede levantar su manita? Pues no me haga temblar. Pues levante su mano, déjeme mirar, porque le voy a preguntarle que no la levante. Hermana, no, usted no es salva, ¿sí? ¿Por qué afirmamos que somos salvos? ¿Por qué afirmamos esto? En el mundo, cuando llevamos y hablamos del evangelio, hablamos, no repartimos tratados, hablamos. Algunos se pueden levantar y decirte, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Y qué le digo? Es que mi pastor predica que soy salvo. O es que la hermana me dijo que de esta manera soy salvo. ¿Entiende? Pero cuando entro en la escritura me enseña, le creo, comienzo a tener una convicción, porque la salvación que obtengo, no lo obtengo por hombre ni por pensamiento de hombre, lo obtengo a través de la muerte, resurrección de mi Señor Jesucristo, porque la palabra me ha dicho que soy salvo, y salvo no por obra, sino por fe. La escritura está lleno de eso, es lo que va dándole convicción. ¿Me está siguiendo, hermano? Ya para terminar, porque no sé realmente cuánto tiempo tengo, hermano. Vaya por favor en el mismo capítulo 3 de Daniel. En el verso 23 vamos a tratar de tomar unos versos, al menos para mirar no solamente el milagro, la benevolencia, el poder de nuestro Dios, sino el respaldo a los hombres, hermanos, a las mujeres de convicción. Porque el mismo efecto que nosotros miramos cuando se abstuvieron de no contaminarse, ahora el no doblar sus rodillas también hace que la mano de Dios se mueva. Y esto es lo maravilloso, que cuando el hombre actúa de acuerdo al pensamiento, a la voluntad, al carácter de Dios, Dios actúa en favor del hombre. ¿Está bien? Y estos tres, verso 23, y estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Verso 24, lean todos conmigo, pero léanlo de verdad. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, 3 fueron los que pusimos dentro. Verso 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Y el cuarto, según él, y el cuarto que estoy viendo es semejante al Hijo de los dioses. Dale un aplauso al Señor. Por su poder, por la obra maravillosa, por el milagro, por cómo actúa. Escuche, cuando aquellos hombres fueron tirados dentro, los que los llevaron se murieron. Antes siquiera de entrar, los que los llevaron murieron en el camino. Ellos entraron adentro. Y cuando entraron adentro, desde el mismo instante que fueron acercados a las llamas, desde ese instante, antes, escuche, antes de entrar,
Cuando murieron los otros, en ese momento el Señor entró con ellos. Y voy a usar la palabra, el ángel de Jehová entró con ellos. Entró, hermano, en el mismo instante que ellos fueron empujados. Caminó con ellos, estuvo con ellos, y dice literalmente la escritura, ni siquiera sus cabellos ni sus ropas tenían aroma a fuego. Denle otro aplauso al Señor. Ni siquiera eso. Cuando nosotros miramos ese actuar, entonces miramos a un rey que sabe quién es ese Dios, que ya lo confesó en un momento, y ahora se dice que se levantó como espantado. Reaccionó ante el poder maravilloso de Dios, porque dice, estoy mirando a 4. Y uno del que está ahí caminando, obviamente ni son ni Cedrac, ni Mesac, ni Abednego. Este tiene una apariencia divina. Este tiene una apariencia de alguien que no es de este mundo. Si nosotros a veces pudiéramos contemplar cuando caminamos a ese otro que siempre está acompañando. Si cuando menos pudiéramos entender que cuando estamos en casa, en lo que llamamos la protección, la seguridad del hogar, no depende ni por la alarma ni por las puertas cerradas. Depende del que está a tu lado en todo tiempo. Nuestra seguridad no depende de las cosas externas. Nuestra seguridad, la seguridad del hombre que ha confiado, está en el que está sentado en el trono. Aquel que tiene su mano, su oído, su ojo listo para atender al Hijo de Dios. Cuando Dios observa el corazón de estos 3 hombres, los atan, y en el momento mismo que son atados y son cargados para llevarlos al horno, tuvieron que subir escaleras y los tuvieron que cargar. Pero desde ese momento el poderoso Dios nuestro estaba a su lado, caminando, y no había forma que nada le pudiera dañar a ellos. Ellos habían confesado, nuestro Dios es poderoso para librarnos aún del horno de fuego. Y nuestro Dios responde. El hombre, hermano, en cierto modo puede provocar el actuar de Dios. El hombre de cierto modo puede provocar que la mano de Dios se mueva, no quebrando la voluntad de Dios, no, sino por la fe del individuo, por la gracia de Dios sobre él, por el cuidado de Dios sobre él. Nuestro Dios, hermano, es más que un pensamiento. Es más que una actitud religiosa. Es una actitud de vida. Porque me puedo levantar y puedo inmediatamente adorarlo. Puedo levantarme y si quiero tirar mis lágrimas, puedo tirar mis lágrimas por la grandeza que Él es. No tengo que esperar que las cosas me vayan bien. No tengo que esperar que todo esté bien en mi casa. No, puedo regocijarme, alegrarme, bendecirme por el simple hecho de abrir los ojos. Porque Él es real, es verdadero, es sublime, está ahí en todo tiempo. La falta de convicción. Se levanta el hombre de la cama, se mete corriendo a bañar, se alista, se hace su cafecito, y si al caso recuerda y dice, gracias Dios por otro día de trabajo, y se va. No sabe quién está sirviendo. No sabe quién es su Dios. Hay una forma de pensar, hay muchos que creen que saben, pero que no saben. Hay otros que saben que no saben. Y hay otros no saben que sí saben. Estoy tratando de jugar con palabras. Pero te pregunto, ¿la convicción te deja dudas? ¿La convicción te deja al aire? De ninguna manera. La convicción dice que cada paso que doy, lo doy con la certeza, con la seguridad que hay otro caminando siempre. Oh, aleluya. La certeza me dice que cada cosa que planeo, porque la planeo en tiempo y en momento y voluntad de Dios, Él estará allí conmigo. Cuando entro, cuando salgo, lo hago en el nombre de Él.
Cuando compro, cuando adquiero, lo hago en el nombre de Él. Cuando me tengo que sentar y guardar y callar y esperar, espero porque sé que lo hace mejor que yo. Son convicción de vida para todo. Sabe que algunos de pronto somos tan desesperados que le acontece una situación difícil, inmediatamente quiere meter su idea, su pensamiento, quiere arreglarlo, él se le olvida que hay uno que lo sabe hacer bien. Pero se requiere convicción, se requiere fe, certeza, seguridad, que en el que ha creído es capaz de todo ello. Con esto termino repitiéndolo, sus palabras de ellos. Nuestro Dios es poderoso para librarnos del fuego y para librarnos también de tu enojo. El Señor lo recompense en el horno. Y vaya, con esto termino. Verso 28 de ese mismo capítulo, vamos a leer hasta el 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Dale un aplauso al Señor. Póngase de pie. Nuevamente, Nabucodonosor, reconociendo que hay un Dios el cual puede solucionar, puede librar, puede ser sobre todas las cosas, y nada ni nadie es mayor que ese Dios. Lo que tendríamos que analizar una vez más, las convicciones en ese Dios, las convicciones en tu fe, las convicciones en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, la convicción que hay en ti, en su palabra, son suficientes para formar tu carácter y tu identidad, o estamos carentes de ello. He estado yo hablando en muchas ocasiones sobre esto. Toda circunstancia a tu alrededor te mide. Cada circunstancia que nosotros vayamos teniendo, cada situación en la vida va midiendo nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra convicción, nuestra identidad. Y si somos reprobados en nuestras circunstancias, entonces tenemos que prestar atención para corregir. Tómese su propia experiencia de vida diaria y mídase. Y va a determinar cuál es su convicción, cuál es su posición. ¿Por qué no cierra sus ojos y hacemos en este momento un análisis retroactivo, ¿no? Y pensemos, oye, esta es mi convicción. Ahí donde está, hermano, ¿por qué no ora un momentito? Cierre sus ojitos y comience a hablar con el Señor. Te alabo, Señor, aleluya. Habla un momento con el Señor, hermano. Es bueno de vez en cuando que nosotros, hermano, analicemos un poquito nuestras vidas. Es bueno ponernos a cuentas con nuestro Dios en ciertos momentos. Y en este instante, todo lo que te estoy diciendo, analiza tus acciones, reacciones en medio de las circunstancias, en medio de esa prueba, en medio de esa situación. ¿Sabes en quién confiar? ¿O has caído a la desesperación? ¿O estás siendo doblegado por el carácter, por las actitudes? Aleluya. Maravilloso Jesús.
Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Por qué no me ayuda el grupo? Vamos a cantar algo, si me ayudan por favor. Sammy, si me puedes ayudar. Siga alabando al Señor un momento, hermano. Adore al Señor. Adórelo, adórelo. Maravilloso eres, mi Dios. Levante sus manos si puede. Si ha terminado de hablar con Dios, entonces alábelo. Pero yo le aconsejaría que siguiera en este instante escudriñando dentro de nuestra vida y presentando al Señor en dónde estamos faltos.